Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Buenos días, amados, bienvenidos, dándole gracias a Dios por su misericordia, porque la Escritura dice que Él ha puesto los ojos en los fieles de la tierra, y toda la Escritura habla de un Dios que es misericordioso, un Dios que es justo, un Dios que ha tomado la iniciativa para tratar con cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí. Pues hay poca gente, amados, hay problemas ahí con los transportes, pero bueno, vamos a iniciar la enseñanza de este día, amado. Vamos a hacer una oración, te pido que me acompañes, que sea Dios, que sea su Espíritu el que nos acomode lo espiritual a lo espiritual. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien, Padre, nos has dado de tu Espíritu, Señor, el cual le rogamos que hoy nos hables, Señor, que hoy nos instruyas, que hoy podamos ver el reino de los cielos, Señor, acercándose a cada uno de nosotros, que hoy tu palabra nos señale las cosas que estamos haciendo bien o las que no estamos haciendo bien, Señor. Pido humildemente, Padre, de tu gracia, de tu buen espíritu, de tu sabiduría, Señor, para hablar lo que es de Dios, y agradecerte por participar en esta enseñanza, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, y tu Espíritu esté con nosotros, Señor. En Cristo, que así sea, Padre. Amén y amén. Ok, amados, vamos a comenzar. He estado hablando acerca del reino de Dios. Hace 15 días hablé, puse la misma diapositiva. El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Es Dios a través de su palabra, es Dios a través de su Espíritu Santo, es Dios a través de la persona de Cristo, quien se ha acercado a nosotros, quien ha tomado la iniciativa y que quiere mostrarnos lo que es el reino de Dios, ¿sí? Para que, si eres cristiano, puedas verte involucrado en el reino de Dios, ¿sí? Que sepas el camino angosto, el cual el Señor Jesucristo te pide que andes tú y yo por ese camino angosto. Y si no eres cristiano, bueno, déjame decirte que Dios nos va a señalar lo que no estamos haciendo, ¿sí? Y cada mandamiento que tú y yo violemos, cada mandamiento que tú y yo no lo pongamos por obra, estamos en una franca rebeldía contra Dios, ¿sí? Dios quiere restaurarnos, Dios quiere tendernos la mano, llamarnos a su presencia. El ser humano es el que dice, no estoy preparado, no es para mí, y empieza a poner muchas justificaciones, empieza a poner muchísimas excusas. Y bueno, Dios tiene paciencia con todos los que aquí estamos, ¿sí? Ok, entonces el título de la enseñanza es saber perdonar, ¿sí? El reino de los cielos habla muchísimo del perdón. La Escritura habla de lo cuánto hemos ofendido a Dios, y en su infinita misericordia y gracia nos extiende en la persona de Cristo el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que Dios nos muestra su voluntad, ¿sí? Qué importante es ser serios con la palabra de Dios. Por ahí un celular. Qué importante es ser serio con las cosas de Dios y no tomarlas como algo para hacer después. Que no se tome como algo que esto no es para mí, ¿sí? Si tú estás aquí, bueno, esa enseñanza es para ti y para mí. Seas cristiano de corazón, seas simpatizante o no seas convertido a los mandamientos de Dios, ¿sí? Ok, seguimos. ¿Qué vamos a ver? Con la enseñanza y con la ayuda del Espíritu vamos a ver algo en nuestro corazón. Se va a evidenciar
si estamos caminando en el reino de Dios o no estamos caminando en el reino de Dios. La vez pasada la enseñanza fue muy evidente. ¿Por qué? Porque Dios nos explicaba a través de las Escrituras las cosas que son del reino de Dios y las cosas que no son del reino de Dios, ¿sí? Hay mucha gente, y esto pasa en estas fechas en las cuales fueron en el mes de diciembre, que todavía son cristianos y todavía están con sus ideas de ¿puedo poner arbolito? Festejamos la Navidad, podemos comprar rosca de Reyes, o sea, en serio, todavía están en esas cosas. Entonces, cuando tú vas a la Escritura y Dios te dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el que anda en el Espíritu entiende las cosas del Espíritu. El que no anda en el Espíritu o no es de Dios, porque así lo dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice el libro de Romanos? No es de Cristo. Entonces esas personas, aunque vienen, son simpatizantes y se dicen cristianos algunos, evidencian una cosa, todavía le mueven las cosas del mundo. Y yo creo que es normal, a cualquiera de nosotros nos pueden mover las concupiscencias que tenemos y que el mundo conoce, ¿no? Y que nosotros conocemos. Pero cuando tú has nacido de nuevo y has buscado honrar a Dios, la palabra es tu alimento diario. La palabra es lo que Dios diga, eso hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque le he conocido, porque me ha mostrado lo malo que he estado, me ha hecho misericordia, me ha extendido su favor. Entonces el cristiano tiene que ser verdaderamente serio, ¿sí? Juan 18:36. Respondió Jesús y dijo claramente Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿sí? Por eso tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque la palabra constantemente nos habla y nos corrige, y el mundo constantemente nos bombardea de cosas que no son de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay una historia en la cual un padre y un hijo se disponen a hacer un barco de madera. Van, cortan la madera, el papá apoya al hijo, empiezan a hacer los trazos, lo empiezan a armar, y pues olvídate, entre la armada del barco, pues el hijo feliz porque el papá está con él, el papá viendo que el hijo es bendecido por su ayuda y por convivir con él en esa creación. Terminan el barco, van, lo depositan en el río y ven que funciona, y olvídate, el hijo feliz, el hijo fascinado con lo que habían hecho. Lo prueban 1, 2, 3 veces, y en una desfortuna el pequeño barco se aleja por la corriente del río y ya no lo pueden traer, sobre todo el pequeño, y se empieza a ir y pues el hijo llora la pérdida de su barco. El hijo se entristece porque pues habían hecho un gran esfuerzo él y su papá para poder hacer ese barquito, y pues bueno, el niño se entristece mucho, ¿sí? Pasa el tiempo, papá trata de recompensarlo con otras cosas, pero todavía le queda al niño el deseo de volver a ver su barco. Era un barco que amaba mucho, que lo quería mucho y que realmente le bendijo haberlo hecho con su papá. Pasa el tiempo, va al centro de la ciudad, empieza a curiosear en los aparadores y de repente, ¡oh sorpresa!, su barco, el barco que era de él, estaba en el aparador y decía: en venta $10, $15, precio que sea. Entonces el niño se pone alegre, se pone contento. Mi barco ahí está, pero ¿qué hago? Porque va con el tendero y le dice: oye, es que ese es mi barco.
Y le digo, lo siento, a mí me lo vinieron a vender, me gustó y pues ahora lo estoy revendiendo yo. Entonces es obvio que el tendero pues lo que ve es su negocio. Entonces va con su padre, le dice que el barco lo ha encontrado, pero que está a la venta, ¿sí? Entonces el papá le da dinero, va con el tendero y compra, fíjate, compra lo que era suyo, compra lo que él hizo con sus manos, compra lo que él fabricó. ¿Por qué? Por cuanto se había perdido y fue hallado, tuvo que pagar un precio para que volviera a estar con él. ¿Sí vamos entendiendo? Parte de la historia es lo que Dios nos ha dicho muchas veces en la Escritura, ¿sí? Fuimos creados por Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y nos perdimos, hermano. Nos perdimos. Cualquier pecado que tú hayas cometido es suficiente para que te separe del reino de Dios, ¿sí? Un pecado que tú hayas cometido es una afrenta a Dios y hay una enemistad con Dios. Entonces vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Dice la Escritura que todos hemos pecado, hemos sido separados de la gracia y del favor de Dios, pero que en su gracia e infinita misericordia es que Dios nos ve con muchísima compasión, sabe perfectamente que no podemos hacer nada por nosotros mismos y Él extiende su mano para hacer un trato y para atraernos a su presencia otra vez. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Dice así: Mateo 18, 21, 35, dice así: Entonces se acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Luego dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí? Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te he perdonado porque me rogaste. Siguiente diapositiva dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, palabra del Señor Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Vamos a ver unos puntos sobre los mismos textos, amados. Están en negritas.
y nos dice una duda genuina: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, decía Pedro. Y él todavía le pone un número, ¿no? 7 veces. Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Amado, el perdón es algo voluntario, ¿sí? El perdón es algo que tú le das a la persona, ¿sí? Y aquí con Dios te dice que el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿sí? Nuestro rey es Jesús, y te dice que va a hacer cuentas. Todos y cada uno de nosotros vamos a ir al juicio de Dios. La Escritura dice: es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otro texto dice: y vendrá resurrección para vida a los que hicieron lo bueno, y resurrección de condenación para los que hicieron lo malo. ¿Sí lo han leído? Bueno, la Escritura nos dice que todos, un servidor y cada uno de nosotros, vamos a dar cuenta de lo que hicimos en esta vida. Todos. Eso es lo que nos está diciendo la primera parte. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y lo primero que me recuerda la palabra es cuando Jesús dice: yo no os condeno. La palabra que os he dejado, esa te va a juzgar en el día postrero. Por eso siempre es importante que vayamos a las Escrituras, porque Dios nos dice claramente qué quiere que hagamos, ¿sí? Entonces Dios en su benignidad nos dice: yo ya te dije lo que quiero de ti, yo ya te di del espíritu y entendimiento de las cosas que quiero que hagas. Está en ti y en mí hacerlo, hermano. O está en ti y en mí arrepentirnos de lo que no hemos hecho. Hay algo que se llama pecado de omisión. Pecado de omisión poco se predica en el púlpito y poca gente conoce el pecado de omisión. Pecado de omisión es que sabes hacer algo y no lo haces. Algo de eso habla el libro de Santiago. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, entonces vamos a dar cuentas. Hay una parte de la Escritura que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que se le perdona poco, poco ama, ¿sí? Aquí en este texto, a este hombre debía 10,000 talentos, ¿sí? Y dice que en aquellos tiempos, cuando tú tenías una deuda, tu acreedor podía disponer de ti, de tus hijos, de tu familia, para que trabajasen todos y se pagase la deuda que me debías, ¿sí? En aquellos tiempos era legal, y mucha gente pues era esclava durante un buen tiempo. Hay un tiempo de liberación que eran 7 años, pero el propósito era pagar la deuda y estamos saldados, ¿sí? Entonces aquí le dice que el Señor quería venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. Pero dice que este hombre, aquí la parte es la actitud tuya y mía para con Dios y la actitud de Dios para contigo. Un servidor siempre te ha dicho que el suelo es la parte donde yo he conocido a Dios, porque estoy suplicando, estoy orando, estoy viendo mi necesidad de perdón, estoy viendo mi necesidad de corrección, estoy viendo mi necesidad de que el Espíritu me visite. Entonces aquí te dice que postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dios, que es sabio y es omnisciente y omnipresente y eterno, conoce todo el pasado, el presente y el futuro, y sabe cuando no podemos pagar las deudas. ¿Estamos de acuerdo? Y el detalle de la deuda con Dios tiene una consecuencia, hermano. Lo han repetido cantidades de veces, pero no ponemos atención. Dice: la paga del pecado es la muerte. Quiero pensar que la gente dice: sí, yo sé que voy a morir.
todos nos vamos a morir. Pero ahí está hablando de la muerte eterna, ¿sí? Poca gente conoce cómo está constituido su cuerpo, es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu va a Dios, el cuerpo regresa a la tierra y el alma es eterna. El alma eres tú, tu persona, tu identidad, tus concupiscencias, tus deseos, tus pasiones y todo el pensamiento está adentro de tu alma, ¿sí? Entonces, cuando dice que la paga del pecado es la muerte, se está hablando de una muerte eterna, hermano, ¿sí? Y para que tú pagues esa deuda del pecado que hiciste delante de Dios, ¿qué crees? No la puedes pagar. No la puedes pagar. Yo les pongo el ejemplo siempre de de pedirle a mi papá o a mi mamá, ya no están conmigo, ya fallecieron, pero papá, paga por mí porque ofendí a Dios y no quiero irme al infierno, no quiero perderme. Mi papá me hubiese dicho, hijo, pues no puedo hacer nada por ti porque yo también tengo pecado. Yo también he ofendido a Dios y pues yo no puedo pagar porque también mi sangre está contaminada con el pecado que he hecho. ¿Sí? Y vas a ver que no vas a encontrar nadie que pueda dar dinero o hacer algo para que tú seas liberado de esa consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, punto y se acabó. Pero Dios está hablando de la muerte eterna. Así como los que tienen auto, ven el semáforo que está en rojo, fildea para los lados, como el pitcher, y ¡fum!, se lo vuela. Pero ¿qué crees? No volteaste para atrás y estaba exactamente la moto atrás de ti. Y lo primero que es, ¡bum!, como dicen aquí en México, ahoríllese a la orilla. ¿Sí? Entonces, esa falta de tránsito o esa violación de tránsito, esa infracción, tiene una consecuencia, vale 1,500 pesos y te quito tu licencia, hasta que la pagues te la regreso. ¿Sí? Pues para unos 1,500 pesos tal vez es poquito, tengo dinero, pero para otros es mucho dinero y tienes que juntar 15, 20 días, un mes para ir a pagar la multa. Pero ahí acaba, ¿no? Pagas tus 1,500, te regresan tu licencia de manejo, te subes a tu auto y otra vez se pagó. En el caso para con Dios, amado, ningún hombre puede redimir a su hermano, ninguno. Solamente hay una persona, hombre, que es Dios y que se llama Jesús. Él es el único que no tiene absolutamente nada de pecado en toda su vida como hombre, ¿sí? Y es la única sangre que tiene valor, la única vida que tiene valor delante de Dios, a quien hemos ofendido. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone, ¿sí? Dios honestamente no tiene ninguna obligación, pero vamos a leerlo más adelante. Es muy misericordioso, extremadamente misericordioso, pero también es justo, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. Dice también, dice que aquel siervo, el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Este es el corazón de Dios. Dios es misericordioso, ¿sí? Nos ve hundidos en el pecado, nos ve hundidos en el egoísmo, nos ve hundido en infracción tras infracción. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley divina. Tú mientes, tú robas, tú codicias, tú no guardas el día de reposo, tú tienes tu casa llena de imágenes y velitas y todo eso son los 10 mandamientos y son pecado delante de Dios. Bueno, en eso se llama, eres un pecador y necesitas hacer cuentas con Dios. Necesitas ir a confesarle a Dios lo que has hecho para que Dios, dice ahí, le perdonó.
Dice, el Señor, movido a misericordia, le exhortó y le perdonó la deuda. Amado, yo me convertí, yo acepté una relación con Dios a los 27 años. 5 de octubre, a los 27 años. De los 7 a los 27, amado, tenía una historia pero de terror. Muy egoísta, muy violento, buscando lo mío. Crecía y me hacía más violento, más pecador. Y como dice la gente, mi cola estaba muy larga a los 27 años. Muy larga. Pero hubo algo que pasó, ahorita voy a hacer un comentario. Hubo algo que pasó cuando el Señor Dios de la creación, su Espíritu Santo y el Señor Jesús llegaron a mi vida. Y alcancé esto que en esta enseñanza, el Señor, movido a misericordia, me perdonó toda mi deuda, hermano. Todo, y si yo te hago cuentas, híjole, no toco ni reintegro ni fianza. Pero algo pasó ese día cuando el Señor me perdonó. Me acuerdo que estaba en mi casa y me paré así, con el entendimiento del Espíritu ahí conmigo, y volteé y hice así. O sea que todo eso ya me perdonaste. O sea que es de aquí para allá, Señor, sin deudas. O sea que ya no tenemos problema con lo de antes. Y fue ahora sí, fue una libertad la que yo tuve en mi alma, saber que mi pecado me había sido perdonado. Amén. Y Dios quiere perdonarnos. Él es misericordioso, Él es justo, Él es bueno. Pero también nos enseña a nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir leyendo la enseñanza. Ahí nos dice que bueno, Él hace algo que hacemos muchas personas, incluyendo los cristianos. Los cristianos, cuando te hacen algo, en vez de reaccionar como el Señor Jesucristo, dice que cuando lo maldecían, no maldecían. Que cuando le injuriaban, ponía su causa a Dios, y cuando le hacían algo, oraba por sus enemigos. ¿Sí dice así la Escritura? Eso hace Jesús, eso debe hacer el cristiano. El que no es cristiano, entiendo que reacciona como cualquier persona violenta. Tú le haces algo, tú le dices algo y te la está regresando así como va. ¡Pah! Dice, ¡ay, para boquita! Luego nada más dice, ¡ay, para boquita que tiene esta mujer! O el hombre también. Pero ¿qué es lo que pasa, amado, cuando dejamos de aprender de Dios lo que Él quiere? Dice, hay un consiervo que le debía 100 denarios. Nada que ver con los 10,000, ¿qué dice? Talentos que él debía. Él debía muchísimo más. Tanto debía que ni su esposa y sus hijos, ni todo lo que tenía, lograba pagar la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí te dice que 100 denarios, y tomándolo le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Y esto hace la gente postrando. Bueno, casi no se ve, pero hay gente que sí es humilde y te dice, oye, ¿sabes qué? Aguántame, no tengo, échame la mano otro ratito y vaya. Trata uno de buscar gracia delante de nuestros acreedores. Pero dice que no tuvo paciencia, ¿no? Que él dijo que se vaya y que me pague todo, ¿sí? Aquí dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel. Muchas veces así reacciona la gente, amado. La gente que no conoce a Dios, y te digo con tristeza, gente cristiana que así reacciona. Hay personas que sí verdaderamente buscan de Dios y están en un claro ser amable con los demás. Tu gentileza, tu amabilidad sean conocidos por todos.
Y tú ves a veces que hay gente que le hacen injusticia, que verdaderamente están abusando, y la otra persona tranquila. Ah, sí, cómo no. No, pero, ok, ahorita se lo traigo. No, es que este papel falta, hablando de un trámite, ¿no? Y ves que es injusto, y ves que la gente que está del otro lado está abusando de su lugar, pero ves a la de este lado tranquila. No pasa nada. Yo lo busco y ahorita vuelvo a venir. Gente que a veces te hace que vuelvas 2, 3 veces, ¿no? Y que el que no conoce la gentileza del Espíritu, a la segunda vez que vas ya estás así, o sea, estás a la defensiva. Lo que me digas se la voy a regresar. Le voy a recordar el 10 de mayo. ¿Sí o no? Y casi en Veracruz no pasa eso. Aquí la gente es muy tranquila para hablar. Sí, aquí son muy groseros. Ok, entonces, amado, tú y yo, cristiano o no cristiano, estamos delante de los ojos de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Podemos engañarnos, yo te puedo engañar, en mi casa soy otro, tú en tu casa eres otro, y venimos aquí, hola hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, sí. Pero no te vas a esconder de Dios. El cristiano, dice la Escritura, Dios ha puesto sus ojos sobre los fieles de la tierra. Los fieles de la tierra son los que se comportan siempre de la misma manera. ¿Cómo? Como Dios manda. Punto. Y hay gente que no le gustan los cristianos porque son muy amables, son muy pacientes. Y a la gente le desespera, o sea, la gente, es más el ejemplo de los urbanos, ahorita que están ahí de moda, en el día de hoy. Te subes, le pagas, te agarras y esperas el cambio, y si te toca suerte, llegas por el aventón y te sientas. Así son los urbaneros hoy en día. Son muy jóvenes, son muy inmaduros, y la verdad no creo que tengan una licencia pasada su examen como dice. Yo hice 2 exámenes y los he pasado, pero los exámenes tienen su grado de dificultad. Yo tengo 48 años y cuando yo tenía 8, yo recuerdo a los choferes de aquel tiempo. La puerta estaba cerrada, de que abría la puerta, subíamos. Subía señoras, niños, gente embarazada, y ya cerraba la puerta y por el retrovisor. Ya sentaron, arrancaba. Van a bajar, se paraba, hasta que paraba abría la puerta. No, aquel te abre la puerta para que te avientes, o sea, ya saca. Y nada más ve que va así en el aire, y el otro ya lo quitaste del estribo, ¡brum! Ya arrancó. O sea, hay gente que reacciona muy violenta y no tiene paciencia, amado. Nosotros, los que nos decimos que hemos conocido a Dios y al Espíritu de Dios y a Cristo Jesús, Dios nos pide cómo debemos comportarnos. Y no podemos justificarnos diciendo, es que así soy, hermano. Error, así eras. Satanás te puso un engaño aquí, así eras. La Escritura dice claramente, nueva criatura eres. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Y dice a Dios que no le importa esto ni lo otro, sino le importa una nueva criatura. Porque eso es lo que va a glorificar a Dios, lo que ahora eres. Y todo, oh, ese Memo era un borracho, ay, toda la semana andaba pisteando. Le digo, era borracho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que Dios quiere que hagas ahora, ¿sí? Entonces, puedes pasar por la vinatería, puedes pasar por la cantina, puedes ir a la boda de tus familiares, pues no decir que voy a fiesta, porque ni las bodas me gustan, o las bodas cristianas, ahora que sí hay, pero no tengo problemas ya de ver el alcohol, la cerveza y que anda circulando por ahí, no tengo ningún problema, ¿sí? Porque Dios me hizo una nueva creación. Dios me hizo ver todo el mal que hacía en mi cuerpo y la vergüenza que pasaba delante de sus ojos, porque dice que me hizo a su imagen. Imagínate ahí todo vomitado, tirado en la calle.
Y dice, y ese es lo que se fue hecho a imagen de Dios. Eso no le da gloria a Dios, pero para nada. Bueno, así son todas aquellas gentes que no entendemos que fuimos hechos a imagen de Dios para gloria de Dios. ¿Sí? Ok, entonces, Dios es justo. Y aquí nos dice que Dios siempre dice, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. Estamos delante de Dios, hermanos. El Espíritu está aquí, así dice la Escritura. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él no miente. Él es omnipresente. Y se le ha dado a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios nos conoce, Dios nos ve y quiere que actuemos como Él actuó con nosotros. ¿Sí? Él desea ver en ti y en mí que perdonemos a las personas. Pero diría un corazón por ahí cristiano que no ha perdonado lo pasado, obviamente tiene problemas ahorita en el presente, y le diría, es que no se lo merece. Es que no lo merecemos nadie. No hay un ser humano que haya pecado que se merezca el perdón porque ofendió a Dios. Y la Escritura dice que Dios es 3 veces santo. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, entonces seguimos y dice ahí, no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Ahí está. ¿Quién es nuestro ejemplo siempre a seguir? ¿El pastor, el hermano pastor que preside aquí? No. Qué bueno que él ame a su esposo, que ame a sus hijos, que busque el rostro de Dios, que sea un ejemplo para los hermanos que lo vemos caminar. Pero es Jesús mi estándar y la Escritura me habla de Jesús. Y Jesús mismo me dijo lo que debo de hacer. Mi hermano puede fallar, yo te puedo fallar, pero mi Señor Jesús jamás y nunca te va a fallar. Amén. Es por Él que somos cristianos. Entonces tú puedes saber aquí que Dios, si te renueva, si te da una vida nueva, es para que dejes tu pasado en paz, hermano. Se acabó, o sea, así como te hice yo en mi casa, dije, wow, o sea, esto ya se acabó, o sea, realmente me impactó el haber recibido el perdón del Padre por medio de Cristo. Dije, Señor, de aquí para adelante, entonces empiezas a caminar así como que contento, alegre, pero también con mucho cuidado, o sea, todo conforme a lo que Dios dice, porque ya no hay pleito con Dios. Es cuando dice, los cielos fueron abiertos y vas a ver a los ángeles de Dios venir y servir al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces dice la consecuencia cuando no actuamos así. Aquí hay que hacer una pausa. A veces no vemos la consecuencia enseguida, hermano. ¿Sí? A veces no la vemos. Y por cuanto no la vemos, creemos en nuestra conciencia que no va a pasar nada. Grábate ese texto que dice, los hombres mueran una sola vez y después de eso vamos a ir a juicio. Y amado, yo no sé si te has tenido un pleito así legal, que yo recuerde, pues no llegaron a las instancias, pero qué feo se siente saber que no hiciste nada, pero que te están acusando y que aparte te pusieron una demanda, ¿sí? Y que tienes que ir a una cita delante de un juez que va a dictaminar si es responsable o no de lo que pasa. Y yo no sé, pero yo he escuchado que es estresante, es agobiante, es cansado, se gasta dinero, es un pleito, no duermes, o sea, se alarga el plazo, es más, gastar es pagarle al abogado y en serio son cosas de terror. Así lo escucho, son cosas de terror, un juicio. Pero en la medida que vayas más preparado al juicio, sabiendo que tienes un buen abogado,
sabiendo que te dijo qué es lo que tienes que decir, sabiendo que toda la ley te ampara lo que tú hiciste, y que aquel está mintiendo y está usando artimañas y está usando el pasado para acusarte de cosas que ya no. Dicen que hay actos de fraude, de robo, que cuando pasa mucho tiempo ya no aplica. Sí, pues si yo robé cuando tenía 16 y, oye, tú me robaste, ya me acordé, no me pagaste lo que me debías, que venga una persona de allá de por Mexicali, ya no aplica. Tal vez por la amistad, quiero pensar, te pago y ahí queda, ¿no? Pero no me puede mandar porque ya no aplica, o sea, ya pasó muchísimo tiempo. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, cuando vamos a ir a Dios, al juicio final, al juicio eterno, qué importante es saber que Jesús es nuestro abogado, porque Él no ha perdido una sola alma que el Padre le ha dado. Así dice la Escritura: no he perdido ninguno de los que me diste, salvo el hijo de perdición. Es el único. Pero de todos los que me diste, ninguno se ha perdido, Señor. Entonces imagínate qué confianza debemos de tener los cristianos para llegar al juicio y decirle: Señor Jesús, de todo corazón y sin voluntad, me fue en feria, Señor, pero no paré de hacer lo que tú me decías que hiciera, Señor. Testigo está el cielo, testigo está la tierra, testigo están todos aquellos ojos que me vieron, Señor. Y si en algo hice mal, aquí estoy, Señor. Las consecuencias que tengan que pasar. Pero tienes un abogado, tienes a Jesús de tu lado. Amén. Entonces, qué importante, amado, qué importante es que entendamos esto. Dice que el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se debía. Y te dice la Escritura, y te lo dice en varios textos. El padre de familia que hace una fiesta y le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿No estás vestido de bodas? Antes, las fiestas antiguas o las bodas antiguas, a la gente de la cercanía, a la gente de la realeza, a la gente que estaba muy estrecha con los que se iban a casar, ellos le propinaban el vestido. Mira, quiero que te pongas esto para mi boda. Ay, sí, es que como ahorita que son las mujeres que se visten de lo mismo. ¿Cómo se llaman? Ándale, esas damas de honor. ¿Sí? Vístanse así, y ahí van todas las damas, se visten igualito. Entonces, tomando en cuenta ese texto, dice: ¿qué haces que no estás vestido de boda? Y el otro se queda mudo, dice la Escritura. Atale y echarlo afuera. Ahí dice el lloro y el crujir de dientes, a las oscuridades de afuera. Y aquí te lo dice también. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Entonces, amado, tenemos que evidenciar si tenemos esa actitud de perdonar. Pasa mucho en los matrimonios y pasa mucho con los hijos, pero pasa también mucho en las iglesias. Algo que he repetido, pero así se ha escuchado: es que no me saludó, ya se ofendió y ya se lleva la cosa en su corazón. Pues la Escritura me dice, no me dice que el no saludar a una persona es pecado, se le puede haber pasado, pero el espíritu que está en él, que está descuidado y no te saludó, el mismo espíritu está en ti, pues ves tú y salúdalo, ¿no? Dijo, también tienes el espíritu, ¿no? Si no lo tienes, por eso te estás amargando, porque no te saludó. A veces nos falta mucho razonar las cosas que Dios nos pide, que son sencillas, amado. El problema es cuando el pecado está aquí en el corazón. La persona tiene todavía su vida pasada muy clara. ¿Sí? Entonces sí es importante, amado, que entendamos esto. El Padre hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a los que nos ofenden. ¿Sale? Ok, seguimos. Aquí es otro texto, ahí se acaba lo que es el texto original de la enseñanza. Viene Lucas 17, 3 y 4, dice así:
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? No, ya te aguanté. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Eh? Así reaccionaba. Dice Jesús, perdónale. Es una actitud del cristiano, amado. Es una actitud del cristiano, perdonar. ¿Sí? Y aquí hay una palabra que dice, repréndele. Aquí hay mucho problema en la iglesia cristiana. No es que me da pena decirle, pero tienes el daño aquí. Y vas y se lo dices a la hermana de confianza. Manita, ¿qué crees? Es que la otra vez la hermana ahí me dice. No dice eso, que se lo platiques a la hermana o al pastor o al hermano o al ujier. No. ¿Qué dice la Escritura? Si te faltó y te ofendió, díselo. Oye, hermana, es que no me saludaste, la verdad me sentí mal porque yo venía de frente y tú te seguiste. En serio, hermano, no es justificar a nadie. A veces tienes enfrente a la persona y no la identificas de tantas cosas que te hacen en tu cabeza. Una tía casi se me amargó, no sé, me dijo mi mamá. Es que venía bajando del camión y te ibas a subir y no la saludaste. Yo, si me quito los lentes, veo puros bultitos. La verdad no veo la cara de nadie. Ahí ya más o menos lo veo, que es el de acá abajo. Aquí, puro bultito veo. Pues la señora se puso de malas, no, y mi mamá me conoce, y a mi tía también la aprecio, pero no la vi. No la vi. Mi hermana ayer iba con mi hijo, venía de frente acá en Cortés, y yo iba por acá, por la misma banqueta, pero ella para acá, yo para allá. Y la vi, la reconocí, pero venía tensa, yo venía para allá. Sí, que la agarro y la prendo, ya te agarré, y pensaba que era un loco, ya me estaba echando pleito y todo. Le digo, tranquila, no te vi, o sea, no ves. Pero ahí te dice lo que tienes que hacer, hermano. Repréndele, habla con él. En serio, mira, pasa con los matrimonios. Lo que a la mujer le molesta, al hombre no le interesa. Tranquilo, no le afecta absolutamente nada, pero a la mujer sí. Y si la mujer no ora a Dios y busca a Dios y le pide a Dios gracia para hablar con el hombre y que el hombre entienda lo que a ella le afecta, entonces él, ok, ya entendí, sale, va, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero es esto, tal vez ahí no es reprenderlo, ¿verdad? Pero tú dices, ve si habla con él. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando se le dice a una hermana y la justificación? ¿Para que ores por mí? Te lo voy a decir. Dios no te dice que le pidas ayuda a alguien para orar. Dios te dice, díselo a aquel que te hizo lo malo. Y ya una vez que se entera y sabe, dice, manita, perdóname. Perdónalo. ¿Sí vamos entendiendo? Y aquí la Escritura no me dice, lo mucho poco que he leído, no me pregunte, Dios me dice, Guillermo, ¿te dolió lo que te hicieron? Nunca he escuchado que Dios diga, ¿te dolió lo que te hicieron? Dios sabe que duele. Dios sabe que lastimó a la persona, Dios sabe que ofendió a la persona, Dios sabe lo que hay aquí, lo sabe Dios. ¿Y por qué crees que te dice, sácalo? Tú lo dejas ahí, eso genera resentimiento, eso genera rencor. Y te voy a poner un ejemplo. Pasa algo con la hermana, con la tía, no se perdonaron, no se hablaron, ninguno se pidió perdón, no se arrepintió, no pidió perdón, tampoco perdonó. Y mira, yo tengo esa historia, pero al dedillo. Pasan días, meses, años. Te presentas con la reunión familiar, está la tía y todavía no se habla.
Y está la tía, y toca, no, es que tú, y no, que, y empieza el tira, y todavía se enoja, y es que me ofendí. Y el llanto, o sea, aquí lo tienen todavía después de años. Sí, aquí pasa eso, ¿eh? Así está la gente, amado. Guardando y almacenando ira, enojo, amargura por un solo mandamiento. ¿Qué dice, amado? Perdonar. Hablando a cristianos y hablando a no cristianos. Y los cristianos cuando no perdonan y hacen eso de ayúdame a orar, hermanita, o sea, eso se llama murmuración. Y la murmuración es pecado. La murmuración entristece al Espíritu Santo. Entristece al Espíritu Santo que está en medio de su iglesia. Mira, así te dé pena, así lo que te ve orado a Dios, habla con el hermano. Me tocó ver una situación, un hermano muy bello, y lo que me dijo Dios a mí, sácate primero, porque digo, Señor, no quiero hablar, esto no es mi problema, esto viene de rato. Quise apoyar al hermano, pero el problema está aquí también. Entonces no me dijo, déjalo, que lo resuelva él y que lo resuelvo yo con él. No. Me quedó tan claro que hablé con mi hermano y gracias a Dios pude hablar con mucha paz. Pero Dios me trató antes de hablar con él y me dijo, saca tu viga y después saca la paja de tu hermano. Entonces, ¿qué entendí? Saca tu viga. Pues yo tuve que poner a cuentas en ese momento con Dios. Señor, pues sacar mi conciencia, sacar mi disco duro, los archivos, qué estaba haciendo mal, qué he ofendido a Dios o qué he ofendido a algún hermano y todo. Me puse a cuentas con Dios, oré por el hermano, oré por mi alma. Quiero hablar contigo, hermano. Un punto que estoy viendo y que con amor te lo tengo que decir. Ahí quedó, hermano. Yo espero en el hermano que haya tomado el consejo de parte de Dios y que viera lo que puede pasar, ¿no? Si no ponemos atención a la exhortación que Dios nos da a todos. Porque a mí sí me habló antes de yo ir, tuvo que tratar conmigo, hermano. Pero no me dijo, déjalo, que él lo resuelva solo. No me dijo eso. Me dijo, sácate tu viga y ve y saca de la paja que le estás viendo en el ojo. Ok, sí. Entonces lo tienes que hacer. Y entonces aquí puedes ver tú, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tengo unas definiciones, pero es para que yo te las lea, porque sé que no las vas a poder leer. ¿Se las dejo? Por los que sí pueden, pues las voy a leer. Es que esto es para que yo las lea nada más, pero ahí la dejé. Dice, esta parte de arriba la saqué de un diccionario bíblico. Dice, perdón, doctrina distintiva del cristianismo y expresión de una experiencia espiritual. ¿Sí? Supone 3 cosas. Una, que el hombre ha pecado, es decir, ha infringido la ley divina. 2, que ha reconocido su falta y está arrepentido. 3, que Dios en su amor y su gracia ha remitido la culpa y ha puesto el medio para que el hombre reciba el perdón. Dios lo ha puesto, ¿sí? La iniciativa la toma Dios. El perdón viene de ser, entonces, la fuerza poderosa que remueve, la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios.
La idea básica del perdón, cuando se usa en relación con el pecado, es la de cancelar una deuda. Quitar la barrera y efectuar la reconciliación. Viene siendo erradicar el pecado. Sin el perdón que solo Dios puede conceder, el hombre está irremisiblemente condenado a la perdición eterna. Por eso el mensaje del perdón es una maravillosa esperanza de vida. En la Biblia, el perdón aparece asociado con la doctrina de la expiación, esto es, la necesidad del sacrificio para vindicar la justicia ofendida de Dios. En el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón. Hago una pausa, hermano. ¿Por qué? Porque si tú ves aquí, el único sacrificio que puede ser aceptado por Dios Padre es su Hijo Jesús en la cruz. Sin mancha, sin pecado, puro, santo. Es el único hombre que podía pagar por su propia vida, por llamarlo de alguna manera así, pero no. Fue mandado para perdonar el pecado de muchos. Y qué bello es que no podemos hacer nada, ni podemos agregarle nada a ese sacrificio. ¿Sí vamos entendiendo? O sea, la gente se quiere justificar. Es que yo predico, Señor, por eso voy a ir al cielo. No. Es que yo hice una célula y se hizo una iglesia, Señor. No. Es que yo leo la Biblia, Señor, y la entiendo y oro. No. Todas esas cosas que haces a partir de que naces de nuevo son consecuencia de tu fe en el Señor Jesucristo. No te va a justificar ni una obra, te justifica Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Y ahí te dice algo que está bello, dice así. Dice la necesidad del sacrificio para vindicar la justicia ofendida de Dios. Dios está ofendido con tu pecado y mi pecado. Pregunta, ¿cómo lo vas a contentar? Si la paga del pecado es tu muerte eterna, ¿cómo le vas a hacer? ¿Estamos entendiendo lo importante del sacrificio de Cristo? Es que ya no tomo, Señor, es que ya no fumo, es que ya no robo, ya no miento. Por las obras de la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Es que soy bueno, dices tú. ¿Qué dice Dios? Entonces imagínate, Dios ofendido, y la única forma de agradar a Dios, la única forma de alegrar a Dios, la única forma de que Dios se sonríe, ¿sabes cuándo es? Cuando volteas a la cruz y ves a Jesús derramando toda su sangre, que te limpia de todo pecado, presente y futuro, y el pasado ni se diga. Dios en Cristo te perdona tus pecados. Y cuando tú le crees, ¿qué dice de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú le crees, Señor Jesús, Dios vida por mí, te creo, Señor. Eso agrada a Dios. Hay un texto muy bonito que dice, y fuimos aceptos en el amado. ¿Sí lo han escuchado? Hay otro texto que te dice, fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Fíjate, Dios hace fiesta porque le creíste. Entonces, eso mueve el corazón de Dios. Recibe más gratitud, recibe más gloria y verdaderamente te quiere bendecir. Él no necesita ni de ti ni de mí, pero cuando hace misericordia y le crees, Él es muy bendecido, es muy reconocido como justo. Amén. Ok, entonces
Dice, perdonar. Perdonar es no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de una persona. Perdonar es dejar a una persona libre de una obligación o castigo. Olvidar una falta u ofensa recibida. Te decía hace rato, ¿no? Tú me ofendes, yo te ofendo. Tú gritas, yo grito más. Tú dices una grosería, yo te digo 5. Así reaccionamos cuando no tenemos a Dios. ¿Sí? Perdonar es eso. Si yo aplico eso a lo que el Padre hizo en Cristo, me perdonó mi deuda. Mi camino, yo lo vi literal. Cómo Dios metió la mano en el mismo infierno en el cual ya estaba, por decirlo así. No físicamente, pero ese era el lugar donde yo estaba. Viviendo, ahora sí, a expensas de que yo falleciese, y el infierno me recibía en ese momento. Por misericordia de Dios no fallecí, pero ahora sí que cualquier día de eso. Por eso yo, los que me conocen, yo les he dicho, si algo yo busqué desde los 7 años a los 27 era no morir, porque yo sabía que algo estaba mal en mi cabeza y mi corazón, y sabía que había una consecuencia. Aunque nadie en mi casa leía la Biblia ni eran cristianos, yo sabía que había un problema para mí si yo moría. Entonces, claro que cuando veo a Cristo resucitado y veo la vida eterna, dije, esto es lo que yo quería, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces dice también, remitir es perdonar una obligación o una pena a una persona. Expiación es pagar las culpas mediante un sacrificio o penitencia, borrar las culpas por medio de un sacrificio. El problema aquí con la institución católica romana, las culpas mediante sacrificios o penitencia, y ahí los ves flagelándose, traca, traca, traca. ¿Le perdonan el pecado? No, porque no fue a Dios, él solito se hizo el flagelo. ¿Sí? Ahí van los compas en la villa de Guadalupe, y de rodillas y todos ensangrentados. ¿Lo perdonaron? No. Pero el ser humano solito busca cómo pagar su culpa. Y no podemos. La paga del pecado es la muerte. Punto y se acabó. Y de todas esas ideas raras que tiene el hombre, para llegar a Dios, ninguna sirve. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios o al Padre si no es por mi persona. Entonces ahí, cuando todas las religiones que tú conozcas, ninguna sirve. Ninguna sirve. Solo Cristo Jesús, que está vivo a la diestra de Dios. Amén. Ok, redención, acción y resultado de redimir. Remedio y refugio para una persona es como un amparo. Liberar a alguien de una condena, culpa o situación desgraciada. Si hemos entendido lo que hace Dios, lo que hace Jesús, la persona del sacrificio de Cristo, hace eso. Te quita de la muerte eterna, te quita de la culpa, te quita la condenación y te quita sobre todo el que tu conciencia está manchada. Te quita el sentirte condenado, saber que vas a morir y te vas a perder. Lo que yo te decía, wow, yo miré para Dios, Señor, gracias, o sea, y yo sabía de dónde venía. O sea, mi pecado estaba bien clarito cuál era. Bueno, cuáles eran, porque eran bastantes. Y saber ese sentido perdonado por Dios es una cosa, ahí te dice, ¿no? Es una experiencia espiritual, es lo más hermoso que me ha pasado, haber conocido a Dios, a Cristo. ¿Seguimos? Y aquí vienen lo que vendrían a ser mandamientos para el cristiano. ¿Sí? Si tú no eres cristiano, es necesario que vengas a Dios. Es necesario que te pongas a cuentas con Dios. Es necesario que le digas, Señor, ten misericordia de mí. Vamos a leer uno que dice, ¿te acuerdas cuando hay dos personas orando? Y uno está, Señor, no soy como este publicano, ayuno,
doy diezmos, y el compa estaba orando él solito, ¿no? Y el pecador de rodillas dice que no quería ni alzar el rostro y decía: Señor, sé propicio a mí. Decía que soy pecador. ¿Sí lo han leído? Ser propicio, lo tenía aquí, déjame lo busco. Bueno, ser propicio es una persona que está dispuesta a ayudar a otro que está en desgracia. Fíjate qué palabras pone la Escritura. Por eso me fascinan las definiciones, porque entiendo todo lo que hace Dios y todo lo que ha hecho Dios con mi vida y con todos aquellos que se acercan. Cuando aquel hombre decía: Señor, sé propicio a mí, o sea, dice: Señor, mira que soy pecador, mira, Señor, que he hecho lo malo, mira, Señor, que no, tengo una vergüenza de acercarme a ti. Pero él también sabía, como David, a dónde voy. Solo tú puedes tener misericordia de mí. Entonces Dios dice que es propicio, lo escucha, va y resuelve su problema del alma. ¿Estamos de acuerdo? Para Dios lo importante es tu alma eterna, ¿sí? Entonces aquí Dios nos empieza a decir, esto es para los cristianos, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja, que en Veracruz casi no hay, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Por eso habla de cristianos. Ya Cristo ya me perdonó. Bueno, yo tengo que tener este mandamiento muy claro. Así también hazlo tú. Perdona, y dice soporta, ¿sí? Dice soporta a los hermanos, ¿sí? Perdona a tu hermano, y si tienes queja, mejor ve y arréglalo, ¿sí? Ve y arréglalo. Pero sobre todo te recuerda algo importante por lo cual te debe de mover. Dice: de la manera que Cristo os perdonó. Entonces lo dice al quien ya ha alcanzado el perdón de Dios, la vida eterna y el Espíritu Santo, ¿sí? A mí me dice: ve y perdona y deja de quejarte, ¿sí? ¿Qué más dice? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Pero ¿qué dice? ¿Por su qué? Su sangre era lo único limpio que aceptó el Padre para que nosotros fuéramos, dice ahí, redimidos. ¿Te acuerdas que te leí que es redención? Tu culpa, tu pecado, tu condenación, la sangre de Cristo te limpia de ese pecado. El que borra tus rebeliones es Jesús. El que paga por tus pecados y tus iniquidades es Jesús. Es su sangre, es su vida. Dice que la vida de toda carne es la sangre. Él dio su vida por ti y por mí. Amén. Seguimos. Efesios 4:32 le dice a los cristianos que han sido perdonados, dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Te acuerdas lo que le dijo al siervo? Si yo hice misericordia contigo, ¿por qué tú no hiciste misericordia? Y eso es para los cristianos, porque Dios ya hizo misericordia con nosotros y sigue haciendo misericordia, y es eterna su misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Dice: perdonándoos unos a otros, y aquí te vuelve a decir, y hay que involucrar al Padre, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Y puede venir la justificación: ay, es que si tú conocieras a mi marido, pero conozco a Jesús. Sufrió por pagar tus pecados y los míos, y él no tenía un solo pecado. Él no era culpable de nada. ¿Sí vamos entendiendo?
Entonces ya que involucra al Padre amado. Yo tengo que ser como mi Señor. ¿Te acuerdas de el Señor? Yo soy un siervo. Tengo que ser como mi Señor. Tengo que perdonar. ¿Sí? Ok. Ya me lo terminamos. Pero quiero que entendamos esto un poquitillo. Cuando tú perdonas, tienes que practicar algo. Lo dejas en el pasado y ahí se queda. Suele pasar que en el agarrón otra vez, en el estrés y en la problemática presente, hablando de un matrimonio, la esposa o el esposo, es que tú la otra vez quedamos que eso estaba perdonado. Sí, pero no, a ver, ¿me perdonaste sí o me perdonaste no? No, pues entonces no se tiene que sacar al presente, discúlpame, pero estás metiendo dos pleitos, uno que ya está saneado y este que se tiene que sanear. ¿Quién es el que te recuerda tu vida pasada? ¿Jesús? ¿Quién es el que te recuerda para hacerte ver lo que eras, no lo que eres en Cristo, lo que eras en Cristo? El enemigo de tu alma. A veces actuamos como el verdadero Satanás. Es que tú, tu papá, y le sacas todo su pasado a la pobre mujer, que ya se arrepintió, que Dios ya la perdonó. Pues tú se la regresas otra vez. ¿Sí vamos entendiendo? Perdonar es quitar una culpa, pagar una deuda y se sella con un beso. Hablando del matrimonio, ya estuvo, chaparrita, ahora ahí queda. Pero no se vale que tú saques a la luz pleitos ajenos pasados. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, nunca vas a perdonar ni vas a terminar. Fíjate cómo actúa Dios. A los que somos cristianos, cómo debemos actuar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué dice Dios? Y no me acordaré de tus pecados. Y Satanás te recuerda uno, y Satanás te recuerda el otro, y al rato 3 días sin orar, sin leer, y estás bien condenado. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de meterte todos tus pecados pasados. El problema es que le crees. Ese es el problema. Si tú agarras este texto y lo pusieras aquí en tu corazón y dijeras, yo Jehová no me acordaré de tus pecados. Gracias, Padre, gracias porque me siento limpio, salvo y tu Espíritu está conmigo, Señor. Qué diferente, Pero le creemos al diablo. Ay, he escuchado, es que no sé si me arrepentí de veras. Uy, a veces no lo rompo. Es que no sé si me arrepentí de veras. No sé si te arrepentiste. Tienes que entender qué es lo que te perdonó Dios también. Hay veces, son contadas, que el Espíritu te recuerda a un pecado que no confesaste. Pero es bien clarito cómo te lo señala el Espíritu. ¿Para qué? Para que lo confeses, te arrepientas y Dios te justifique. Gracias, Señor. Ya. Pero no te lo recuerda para que te condenes, te culpes y te vayas al infierno otra vez. Así no opera el Espíritu Santo de Dios. Él no es el que te condena. Satanás te quiere llevar a la condenación. Y más cuando ya tuviste el perdón. ¿Sí vamos entendiendo entonces cómo debemos actuar? Maridos y amas de casa, esposas, perdonen de corazón lo pasado. Yo tengo una cualidad, quiero llamarla así. Cuando pasa algo en mi casa y estoy, ¿de dónde empezó? Y ahí estoy embobinando para atrás. Esto que dije vino a causar problemas. Entonces voy, oro a Dios, Señor, a ver, ven para acá. ¿Qué tienes? La clásica, nada. Es clasiquísima, pero vaya, les erizo la cara, les crece a las mujeres, quién sabe cómo le hacen, pero les crece la cara. Entonces Dios me da a entender eso, que algo hice mal y debo restaurar mi casa. Es más, lo veo con mis hijos también. Andan ahí, los conozco, a ver, pero tengo que yo ir atrás. ¿Qué le hice? ¿Qué dije? ¿O en qué se agüitó? A ver, véngase para acá usted. ¿Qué tienes? Y la clásica, nada.
Ok, te lo digo, Señor, el Espíritu de Dios me dijo esto que yo dije, yo te hice tal. Sí, papá. Pero bueno, hay que saber ver dónde empieza el problema, hermano, y ve y sanea ese problema. Porque no puedes pasar un día, 2 días, 3 días, porque se agrega otro, y cuando quieres poner alto, regrésate hasta el lunes, ya estás en sábado. Y das el martes, es mucho problema, hermano. Pero si dice, por eso dice Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, resuelve tus problemas este día. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces seguimos y dice Dios, ¿cómo debemos actuar? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Fíjate lo que dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué dice? Todos nuestros pecados. Yo le he dicho aquí, hermano, quiero ver uno que vaya a lo profundo del mar y venga y diga, y salga. No creo que llegue para empezar. Aquí está un pecado del mismo. Aquí está, ya lo vi. No creo que haya una persona, vaya, ni un demonio que haga eso. Este es Dios, hermano. Perdón. Este es Dios. Sepulta las cosas y se olvida de tu vida pasada, porque ya te perdonó. Por eso a veces los hermanos cristianos no vivimos en libertad. Andamos como condenados, andamos como agüitados, no leemos, no oramos. ¿Por qué? Porque hay algo que estorba. Si tú tienes pecado, te estorba tu relación con Dios y con el Espíritu Santo. Es más, ni entiendes la Escritura. Así de sencillo. Porque te sientes que Dios está enojado contigo. Pues sencillo, ve y dale para atrás, Señor, ¿qué hice? Ayúdame, muéstrame, por favor, porque quiero estar delante. Tú le empiezas a hablar así a Dios de manera sencilla y te lo va a señalar. Ya cuando me lo señala, yo hasta brinco, soy Señor, por favor. Ay, Señor, sí es cierto, o sea, ya me lo hizo ver. Pero me perdona, confieso, me aparto y vuelvo a estar con mi Señor en paz. Si no me quiso condenar cuando tenía 1.850.000 millones de pecados, yo creo que no me quiere condenar ahorita que he creído en su Hijo Jesús y que he entendido que el Espíritu me ha sido dado y que el Espíritu me lleva de la mano en este mundo oscuro y lleno de tinieblas. ¿Sí vamos entendiendo? Debemos actuar como actúa Dios, hermano. Él no se acuerda de tus pecados. Amén. Porque seré propicio a sus injusticias. Y fíjate qué palabra más hermosa para el cristiano nacido otra vez. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso cuando un servidor dijo, wow, soy de aquí para adelante en paz contigo, que excelente, Dios, gracias. Y agarraba la manita, ¿no? Y ahí va el Memo con la mano de Dios caminando. Y te soy honesto, si él me suelta, adiós, Guillermo. 20 años tengo y me ha pasado de todo, no tienes idea. Testigos son algunos hermanos. Pero siempre ha estado el Señor Jesús ahí conmigo, siempre. Y me veo de la mano de Dios, me veo en la mano de Dios. Y de ahí no hay quien me saque. Y le digo, gracias, Padre, gracias, porque ni el demonio ni Satanás pueden hacerte fuerza. Tú me tienes para tu gloria, quiero darte gloria, Señor. Amén. Ok, amados, pues terminamos. Conclusión. Sé propicio, dice, seré propicio a sus injusticias. Dios ve que estamos mal y nos quiere ayudar. Es Dios que nos muestra su reino y su voluntad. Quiere que perdonemos. Es Dios quien nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, pero no lo entendemos. Ahora, en Jesús entendemos cómo debe ser un cristiano, como hijo de Dios. Debemos andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, perdonando como Él perdonó y como Él nos perdonó. Entonces tú aquí con esta enseñanza, y ya viene
la parte seria en la cual te involucras tú y me involucro yo. Con esa enseñanza, amado, tú tienes que ver en qué lado estás. Si tu pecado ya te fue perdonado, tienes toda la libertad para perdonar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, a tus padres. Puedes perdonar con muchísima más libertad a los hermanos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Si tú y yo entendemos esta enseñanza de parte de Dios, Dios nos pide que tengamos una actitud de perdonar de corazón. Amén. Si tú hoy estás amargado, si tú hoy frecuentemente te enojas, de todo peleas, todo te molesta, y con el del chofer y con todo el mundo, siempre traes un pleito constante, traes resentimientos, es una amargura en el alma, hermano. Y creo que esa consecuencia es por una sola cosa. Todo eso que te digo, resentimiento, sentimientos malos, enojo, amargura, ira, pleitos, cuando tú te molestas. ¿Sí han conocido a alguna persona así? Levanta tu mano para ver si has conocido a una persona así. Sí, conocemos a una persona así. Y en serio, ¿qué te da? Este cuate vino, o sea, ya ni lo soportamos. Pero ¿sabes por qué está así esa persona? Porque no perdonó. Cuando una persona no perdona, hay un resentimiento de dolor. Cuando una persona no pasa por alto el agravio, se crea una ofensa grande y una agresión en su alma. ¿Sí? Y siempre digo, mira, Jesús fue exhibido públicamente, fue desnudado en un pueblo muy pudoroso. Se burlaron de él, lo latigaron, dicen algunos historiadores que le arrancaron la barba. Y amado, todo eso duele. Yo nada más me jalo un pelo luego de la nariz y eso, hermano, hasta la lágrima me sale. Entonces imagínate que te arranquen la barba. Y tú puedes ver en Jesús una persona que aceptó lo que le iba a pasar por amor a tu alma. Por amor a tu alma de pecado. Tienes que buscar el perdón con Dios y la reconciliación con Dios, si no han sido perdonados tus pecados. Y si ya fueron perdonados tus pecados, hermano, a ti te digo, perdona. Perdón. Hay una parte de la Escritura que dice, ponte de acuerdo mientras que estás en el camino con tu adversario, no vaya a ser que lleguen al final y te acusen. ¿Sí entendemos? Vamos a hacer una oración, amado. La invitación es, vuélvete de corazón a Dios. Si tú no perdonas, te estás haciendo más grande que Dios. Porque Dios siendo puro y siendo santo, fue propicio y trató tu asunto. Cuanto más lo que nos puedan hacer cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros semejantes o cualquiera de nuestro prójimo. Amén. Vamos a meditar ahí, hermano. Así como estás, ve en tu corazón, platica con el Espíritu Santo que aquí está. Y amado, hemos sido exhibidos por la palabra de Dios. Hoy tú puedes ver si tienes amargura, si tienes rencor. Hoy tú puedes ver verdaderamente si tu pecado te ha sido perdonado o estás en pleito con Dios. Qué importante es entender esto que Dios nos pide, que nos perdonemos, porque la Escritura dice que Él es amplio
amplio, muy grande para perdonarnos. Yo te comenté que a los 27 me convertí, pero hay gente que se convierte a los 30, a los 45, a los 50. Imagínate la cantidad de pecado y de maldad que acumuló esa persona durante tanto tiempo. Cada día era ofender a Dios. Cada día era mentir. Cada día era robar. Cada día hacer chistes de Dios y del diablo. Cada día mintiendo. Y Dios estando viendo todo eso que hacemos tú y yo. A los fornicarios que se van a los hoteles, Dios los vio. A los codiciosos que nada más andan viendo lo que no, Dios los vio. A los que llegamos a casa y nos volvemos un demonio, Dios nos ve. A donde quiera que vayamos. Pongámonos a cuentas, así como decía la escritura hace rato. El Señor llamó a un siervo para ponerse a cuentas con él. La escritura dice: hoy es el día de la salvación. La escritura dice: Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Hoy es el día en que tú, en tu corazón, con el Espíritu y con la palabra, te pongas a cuentas con el Señor, para que sean, dice, borrados tus pecados pasados.